El fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 24. Cañada de las Penas, Silvania. Eldir alzó la vista al oscuro cielo. Morslies y Mansliev estaban llenas y bañaban el mundo con su desagradable resplandor. Se recostó sobre la silla de montar y tamborileó con los dedos en el pomo de la espada rúnica envainada en su cadera. Elevó una silenciosa plegaria de agradecimiento a Tyrion por todo lo que le había enseñado, pues había empleado toda la destreza y todos los trucos con la espada que había aprendido durante los días que habían transcurrido desde el hallazgo de los restos de Leithdorf, colgados de un árbol al sur de las hediondas ruinas de un pueblo llamado Clodevein. Le acometió una honda tristeza al pensar en su aliado humano. Hacía poco que se conocían y apenas sabía nada de él, pero le había parecido de lo mejorcito que podía encontrarse entre los hombres. Sin embargo, se había dejado llevar por la impaciencia y la temeridad de las que adolecían invariablemente todos los humanos. También había perdido a los enanos. El regimiento de Urgrim no se había presentado a la cita. Belanaer había realizado un conjuro de visión lejana y había descubierto que el regimiento de los enanos se había enfrentado con la horda de bestias más numerosa que Eldir había visto jamás a este lado de los desiertos. Ella era incapaz de discernir si el Tharion estaba complacido o decepcionado por la ausencia de los enanos. A pesar de que no sentía simpatía por su raza, incluso el guardián de Torybres se daba cuenta de que su misión desesperada se había convertido en una misión suicida. Sin embargo, no habían dado media vuelta. La hueste araña tormentas había superado todos los obstáculos que Manfred von Karstein había puesto en su camino: feroces jaurías de lobos muertos, catervas de necrófagos, bulliciosos espectros y paladines vampiros con armaduras que apestaban a taco de carnicería. Eldir había decapitado unos cuantos de estos últimos, incluido una criatura especialmente estúpida que había cometido la osadía de retarla en un duelo. Belanaer, guiado por la canción silenciosa de Aliazra, los había guiado hasta el lugar donde se encontraban ahora, donde iba a decidirse el destino final de la niña eterna y probablemente también el del mundo. «Y pensar qué va a suceder en un lugar tan gris», susurró Belanaer a su lado. El mago estaba de pie en el borde de la ladera, contemplando el inmenso cráter en cuyo centro se hallaba su destino. 9 monolitos enormes, dispuestos sobre un bubón de roca y tierra, y en torno a las piedras se desplegaba el vasto e inmóvil ejército de muertos. Eldir dudaba que hubieran podido derrotar a aquel ejército ni siquiera con la ayuda de humanos y enanos. «¿Preferirías la llanura Finuval?», preguntó Eldir. «Lo cierto es que sí», respondió Belanaer. «Aquí el aire está impregnado de la materia de la muerte. Es su lugar, no el nuestro, y cuentan con una ventaja que va más allá del número». «En ese caso tendremos que esforzarnos más en la batalla», señaló el Tharion. Eran las primeras palabras que pronunciaba en días. Estaba sentado sobre el lomo del grifo, con los dedos hundidos en las gruesas plumas del cuello de la bestia. Se echó hacia adelante y susurró unas palabras tranquilizadoras a la nerviosa bestia, que piafaba con impaciencia. El rostro del Tharion podría haber pasado perfectamente por una máscara, pues la ausencia de expresión en él era absoluta. Eldir pensaba que debajo de esa máscara de impasibilidad el sombrío se culpaba de la muerte de Leithdorf. El gran maestre había intentado convencerlo en repetidas ocasiones para que se movieran más rápidamente, pero el elfo siempre se había negado con el argumento de que la celeridad era un asunto secundario y que lo principal era asegurarse de que el camino estuviera despejado de enemigos potenciales. Con esa idea en la cabeza había enviado a Eldir a limpiar docenas de mansiones en ruinas, pueblos abandonados y antiguas tumbas, y cada día que pasaba crecía la impaciencia de Leithdorf,
hasta que se hartó de intentar convencer a sus aliados y se adelantó en solitario con sus caballeros hacia la muerte. Aún así, el Tharion no había abierto la boca. Tampoco había mostrado ninguna emoción cuando encontraron el cuerpo de Leidorf, ni había vuelto a mencionar el nombre del caballero. Si el Tharion tenía un defecto, era el de la arrogancia, hasta el punto de que lo llevaba a creer que el equilibrio del mundo dependía de él. Elvira siempre se había preguntado si esa extraña arrogancia era el vínculo común que lo unía a Tyrion y a Teclis. Los héroes siempre pensaban que el mundo no se detendría con una sacudida si cometían un error. No obstante, después de lo que habían visto recientemente, quizá no anduviesen tan desencaminados. «Tal vez haya llegado el momento de decirles por qué estamos luchando», dijo suavemente Elvira. El Anaer se volvió hacia ella con una expresión de incredulidad. El Tharion no la miró. Nadie conocía la identidad del individuo que había ido a rescatar, salvo ella, el Tharion y Belanaer. Habían ocultado esa información a sus propios paisanos, a los humanos y a los enanos por temor a lo que pudiera suceder si se conocía. Elvira pensó que al Tharion no le parecería bien esa idea. Sin embargo, el elfo se encorvó como si de repente le hubieran depositado un peso enorme sobre los hombros. «Sí», dijo el Tharion, y así hizo. Una vez tomada una decisión, el Tharion no la cuestionaba. Elvira observó desde su caballo que los guerreros de Tir Anok y de Ybres se reunían en el borde del cráter y que el Tharion se dirigía a ellos desde su montura. Les habló largamente y con una sencillez deliberada, pues no había lugar para la retórica, solo para la verdad, cruda y simple. Elvira contempló la escena en silencio, preguntándose por el resultado de la alocución. No le asustaba admitir, al menos para sus adentros, que los elfos de Ulthuan no sentían más aprecio por la verdad que sus parientes oscuros. El mundo era un barco que se deslizaba por un tranquilo mar de mentiras, y la verdad era un banco de arena que convenía evitar. El Tharion concluyó su discurso. Durante un momento, la hueste reunida podía haber pasado por un ejército de estatuas, pero entonces un guerrero, un noble de Seledin, a juzgar por el corte de la túnica que asomaba por debajo de la armadura, se pasó la superficie plana de la hoja corva por la coraza para ejecutar el antiguo saludo de Ybres. «Y Selendra, Yevethri y Anthril», dijo, «por nuestra muerte servimos». El saludo fue repetido uno a uno por todos los guerreros. El Tharion los miraba sin cambiar el gesto, como si no supiera cómo reaccionar. Elvira avanzó sobre su caballo para situarse a su lado, desenvainó la espada y apoyó la parte plana de la hoja contra el corazón, sin apartar la mirada del Tharion. «Ya los has oído, sombrío», dijo. El más fugaz atisbo de lo que podía haber sido una sonrisa hizo moverse su rostro. «Sí». Desenfundó su espada y la apoyó sobre el corazón mientras tiraba de las riendas de ala de tormenta. El grifo, que nunca desaprovechaba una ocasión para desplegar las alas, arañó el aire con las garras y profirió un grito retumbante. «Y Selendra, Yevithi y Anthil», gritó el Tharion, «por Ybres, por Tir Anok, por Aliathra, traigamos la luz a este lugar tenebroso». Hizo girar a ala de tormenta y la bestia alzó el vuelo de un salto y con un penetrante rugido. Y con el mismo estruendo ensordecedor, la hueste de araña tormentas marchó a la guerra. «Por los dientes de Usirian, miradlos», exclamó Manfred con los dientes apretados. Se echó a reír y abrió los brazos. «Miradlos, templarios míos, contemplad el orgullo de Ulthuan y sabed que hemos llegado al final de este gran juego. Nuestros enemigos están desperdigados y maltrechos y solo les queda este último y gran estertor». A pesar de su fanfarronería, Manfred reconoció al guerrero elfo que lideraba la hueste, el Tharion el Sombrío, con quien se había enfrentado en la batalla de Nagasizar 2 años antes. De todos los guerreros de Ulthuan, solo Tyrion le provocaba más desvelos. Él y los templarios de Drakenhof estaban sentados a horcajadas en sus monturas,
al abrigo de los 9 demonios. Los atávicos monolitos se alzaban sobre un montículo yermo desde donde se oteaba la cañada de las penas. Nada crecía en el montículo, e incluso parecía que de la tierra del suelo habían estirpado hasta la última molécula de vida. Se había colocado al pie de cada piedra erguida uno de los 9 libros de Nagash, y Arcan el Negro se movía entre ellos y despertaba el poder de cada tomo con un simple toquecito con Alakanash, el báculo del rey inmortal. Los prisioneros se hallaban reunidos entre las piedras, maltrechos y ajenos a lo que estaba sucediendo. Todos salvo Volmark estaban inconscientes, pues Arcan había insistido en que el anciano estuviera despierto para lo que iba a producirse. Manfred había estado encantado de complacer al nigromante. Dio la espalda a los recién llegados y enfiló con paso firme hacia Volmark, que estaba custodiado por un par de criaturas. El anciano maldijo, debilitado, e hizo un ademán poco convincente de abalanzarse sobre el vampiro. Manfred lo cogió por la barbilla y se inclinó hacia él. «Llegan demasiado tarde para salvarte, viejo. Los rayos de un sol negro te acarician la piel y el final de todas las cosas corre por tus venas. ¿Lo sientes?» «Lo que siento es desprecio», respondió con un graznido Volmark. «Ese sentimiento es recíproco, te lo aseguro». Manfred miró por encima de Volmark y vio que los monolitos comenzaban a destellar con una luz interior de color escarlata. La duda se apoderó brevemente de él. Ahora que había llegado el momento, ¿era lo suficientemente valiente para hacerlo? Se sacudió ese recelo y miró a Arkham. El liche estaba de pie frente a un inmenso caldero, colocado en el centro del círculo de piedras, en torno al cual había más criaturas sosteniendo el resto de los objetos: la corona de la hechicería, la garra de Nagash, la espada cruel y la armadura negra. «¿Y bien, liche? ¿Estás preparado para empezar?» «Sí», respondió Arkham. Soltó el báculo y agarró por el cuello peludo la primera de las víctimas del sacrificio. El ulricano se revolvió, pero estaba demasiado débil para darle más guerra que eso. Arkham desenfundó el cuchillo mientras arrastraba al sacerdote en dirección al caldero. «No me interrumpas, vampiro. Mi concentración debe ser absoluta». Manfred estaba a punto de replicar cuando el sonido de cuernos atrajo su atención y se volvió. Los elfos cayeron como rayos desde el cielo oscuro, entonando una canción extraña, triste. Embistieron las filas de muertos mohosos y sus bellos aceros destellaron con la vil luz de los 9 demonios. Los magos elfos, liderados por uno con una llamativa túnica azul que se alzaba por encima del campo de batalla, encaramado en una tarima flotante de rocas, llevaron a cabo profundas y letales transformaciones en la marchita vegetación de la cañada, a la que revitalizaron. Raíces, brezo y ramas apresaban y desgarraban muertos. Manfred fustigó su ejército con su voluntad para enviarlo contra los intrusos. Las hediondas filas del vampiro estrecharon el cerco en torno a los elfos y los encerraron en una jaula de muertos furiosos. Del árido suelo surgieron garras que apresaban botas y grebas para inmovilizar a los elfos, mientras espadas herrumbrosas y lanzas partidas cosechaban sangre. «¡Cuervo demonio!», bramó Manfred agitando un brazo. «¡Envía a tu pueblo a la guerra!». Erican dejó caer la cabeza hacia atrás y profirió un monstruoso chillido que retumbó en los monolitos y viajó por el aire. Cuando su grito ya se perdía en el fragor de la batalla, unos necrófagos descomunales, más grandes que los compañeros de manada que se escabullían entre sus piernas y más corpulentos que los ogros, se lanzaron a la batalla, pisoteando a los muertos, ansiosos por poner la mano encima de los vivos. Los arcos zumbaron y las lanzas cortaron el aire para batir a un gran número de las bestias, pero no a todas. Y los elfos comenzaron a gritar y a morir, con las mallas plateadas y los cuerpos destrozados por garras venenosas. Manfred se volvió cuando unos corceles protegidos con armaduras de escamas y unos veloces carros cargaron contra el flanco izquierdo de su ejército. Los jinetes elfos pasaron como una avalancha por las filas de muertos, lanzando sus gritos de batalla
y los esqueletos caían convertidos en polvo, y las criaturas eran despedazadas y liberadas de su eterna servidumbre por la fuerza atroz de la carga. Manfred maldijo. «No queda alternativa», dijo el conde Níctolos, desenfundando la espada. Miró a Manfred. «¿Cargamos?» «No vayamos todos», respondió Manfred, y se volvió a Elise. «Vigila al liche», dijo en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. «La traición de Arkham se producirá en el último momento. Si intenta algo, acaba con él». «No os preocupéis, primo», repuso Elise. Se sopló un mechón de pelo que le caía sobre el rostro. «La victoria será nuestra, de una manera u otra». «Bien», dijo Manfred. Subió a la silla de montar de su corcel de huesos y paseó la mirada por los templarios de Drakenhof reunidos. Una sensación que un hombre inferior habría llamado orgullo lo invadió. Ante él tenía los guerreros más fabulosos de Silvania, la columna vertebral de todo lo que había erigido. Era lo más apropiado que sus aceros fueran los que le proporcionaran la victoria definitiva. «Sabed, guerreros, que este día es el primer día del resto de la eternidad. Este día es el día en que haremos surgir del útero del viejo mundo uno nuevo, bullicioso y sangriento. Nunca olvidaré vuestra lealtad. Vuestro heroísmo será recompensado hasta el final de todas las cosas. Ahora, adelante», bramó, «por la destrucción de los vivos y la gloria de los muertos». Desenvainó la espada y extendió el brazo con la empuñadura. «¡Adelante!». Los templarios se lanzaron a la carga con la apariencia de unos monstruos de pesadilla, con los ojos preñados de maldad, bufando y chillando al mismo tiempo que los cascos negros como la noche de sus monturas pisoteaban el suelo. El muro de muerte de armaduras negras emprendió el descenso a la cañada, encabezado por Manfred. Mientras cabalgaba, el vampiro intentó capturar las madejas de magia que había a su alrededor para realizar un encantamiento, pero descubrió que las corrientes de hechicería se escabullían cuando iba a apresarlas, como burlándose de él. De inmediato comprendió que el hecho de que los vientos de la magia no se dejaran coger para realizar los conjuros no se debía únicamente a su inconstancia natural. Rápidamente sus ojos se deslizaron hasta la lejana figura del mago elfo instalado en la tarima de roca flotante y gruñó. Estaba demasiado lejos para encargarse personalmente de él, pero ¿acaso no era el señor de todas las criaturas muertas? Manfred se inclinó hacia atrás y dejó salir un aullido gutural. El cielo se llenó de repente de una multitud de espectros y de fantasmas. La hueste espectral salió disparada hacia la lejana tarima de rocas flotante y se deslizó por la escolta del mago formada por maestros de la espada, como si fueran una corriente de agua asquerosa, con los dedos estirados para apresar al mago. Este extendió ambas manos y de ellas salieron unos rugientes fuegos purificadores en todas las direcciones que no tocaron a los vivos, pero que consumieron a los muertos. Los espíritus estallaron en nubes de ceniza y los zombis ardieron como antorchas. Enseguida los elfos estuvieron rodeados por un círculo de cadáveres carbonizados. Manfred se puso a reír a pesar de que sus espectros no habían conseguido matar al elfo, porque no obstante había conseguido su propósito al demostrar al mago que él era más hábil. El elfo había tenido que preocuparse de su propia defensa, de modo que se había debilitado la obstrucción que estaba realizando para que Manfred no pudiera disponer de su hechicería. El vampiro no desaprovechó la oportunidad y dibujó con su espada un abominable glifo en el vibrante aire al tiempo que espoleaba su montura. Por todo el campo de batalla aparecieron muertos recién resucitados y todas las bajas que habían sufrido fueron reemplazadas en cuestión de segundos. Aún así sentía la magia del mago elfo intentando revertir lo que acababa de hacer. Apretó los dientes e hizo girar a su corcel de huesos. Blandió la espada y la nota estridente de un cuerno sonó a su espalda, donde los templarios de Drakenhof formaban en torno a él con una disciplina sobrenatural. Había llegado el momento de encargarse personalmente del mago. Manfred cendió el aire con su acero y los templarios de Drakenhof cargaron como uno solo.
no se molestó en ofrecer a Manfred una despedida cariñosa. La batalla no iba con él. Vació el caldero de sangre de otro sacrificado y se puso a pensar en los días venideros. No sabía qué futuro le aguardaba en el caso de que Nagar regresara, pero ninguna posibilidad le infundía temor. Tiró a un lado el cuerpo y eligió el siguiente. Detrás de él, la vampira apenas hizo ruido cuando desenvainó la espada, aunque Arkham lo percibió. Aún así no se volvió. ¿Crees que te lo agradecerá? En el tono de su voz había una nota de humor siniestro. Manfred, siempre atento a cualquier traición, había puesto a vigilar a Arkham, al miembro menos digno de confianza de su séquito. A estas alturas, lo que Manfred haga o deje de hacer me trae sin cuidado, Liche, respondió Elise. Las espuelas en sus botas tintinearon suavemente mientras se enfilaba hacia él con la espada sujeta en la mano apuntando al suelo. Pasó por encima de los cuerpos de los sacrificios previos que Arkham había ido dejando en el suelo. La hermana de Salia, el Ulricano y el seguidor de Ranald. No me refería a Manfred, repuso Arkham, que sostuvo a la última víctima de los sacrificios preliminares sobre el caldero burbujeante y hundió el cuchillo en la garganta del joven. El sacerdote de Mor dejó salir un gimoteo ahogado, mientras su sangre se añadía a la mezcla de la sangre de los otros en el interior del caldero. Cuando le pareció que ya le había extraído hasta la última gota del fluido carmesí, Arkham dejó caer el suelo con cuidado de que no se salpicara nada de sangre. Las consecuencias si le tocaba una sola gotita serían desastrosas. Elise se detuvo. Erican me lo agradecerá cuando entre en razón. El hastío es un estado anímico pasajero, un defecto de su sangre. Yo se lo quitaré cuando acabe esta locura y le haré comprender cuál es su verdadero lugar. Qué típico de las mujeres pensar que solo ellas saben lo que conviene a un hombre, dijo Arkham con voz ronca. Qué típico de los hombres pensar que las mujeres no saben lo que le conviene a un hombre, replicó Elise. ¿Vas a intentar impedírmelo, viejo saco de huesos, o vas a conformarte con observar cómo acabo con tus planes? Levantó la espada hasta el cuello de Morgiana. La hechicera Lefay dejó caer hacia atrás la cabeza y sus ojos parpadearon. «Hazlo», farfulló. «Mátame antes de que sea demasiado tarde». «Silencio», espetó Elise, que miró a los ojos de Arkham sin pestañear siquiera. «Bueno, Liche, tiente la suerte si quieres. No tendrás una segunda oportunidad». «Hazlo y condena al mundo a la ruina y a la destrucción», dijo Arkham con el cuchillo sujeto en la mano, aparentemente sin intención de utilizarlo. «Si Nagas no resucita, el mundo arderá, y tú arderás con él, con independencia de que hayas tramado o planeado». «¿Y si no resucita? Servidumbre y después el olvido. Más vale perecer consumida por el fuego que sufrir el destino de un títere». «El destino se mofa de nosotros», replicó Arkham. «Una mujer me dijo eso una vez. Ella, como tú, se negaba a entregarse a Nagas. Me aseguró que las certezas no existían, salvo las que nos fabricamos para nosotros mismos. Aún no sé si tenía razón o si estaba equivocada». Bajó la mirada al caldero. «Nagar resucitará y el mundo se estremecerá, pero el sol saldrá mañana. Silvania seguirá aquí y también Bretonia, pero si no resucita, el sol no volverá a brillar y el fuego, la sangre y el caos consumirán Silvania. Esas son mis certezas». Levantó una mano y señaló la batalla que estaba teniendo lugar fuera del círculo de los 9 demonios. «¿Y esa es la tuya?» Elise lo miró fijamente y con recelo durante unos segundos, y luego se volvió a mirar en la dirección que el Liche le señalaba. La batalla se había convertido en una carnicería. Tanto elfos como vampiros perdieron su pasaporte a la eternidad cuando 2 líneas de caballeros colisionaron la una con la otra. «No veo qué quieres», comenzó a decir. «Allí», dijo Arkham. «Cuervo demonio se bate en duelo con una heroína de Ulthuan, una mujer que ha luchado con demonios y cosas peores que un bebesangre suicida». Elise se volvió para mirar de nuevo a Arkham,
con los ojos convertidos en dos finas rayas carmesíes. «¡Mientes!», dijo con los dientes apretados. «Ningún elfo puede matarlo. Yo misma lo entrené. Es mejor con la espada que cualquier otro miembro de la orden». «¿Crees que ganará? ¿O le cortará la cabeza como yo he hecho con otros templarios que luchaban a su lado? ¿Tu príncipe caníbal podrá arreglársela solo o vas a ir a ayudarlo una última vez?», añadió Arkham, como si no hubiera oído lo que había dicho ella. «Si muere, muere», gruñó Elise. «¿Por qué dudas entonces?». Arkham supo lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Había visto esas miradas antes, en otros lugares y en otras épocas. Algunas personas poseían una pragmática crueldad del espíritu que incluso superaba la maldad histriónica de Arkham. Los vampiros solían estar bendecidos con esa cualidad, si vivían el tiempo suficiente, claro. La determinación de conseguir sus objetivos a cualquier precio. Eran capaces de mentirse a ellos mismos, de racionalizar esa obsesión hasta creerse con derecho de actuar como lo hacían. Pero algunos no superaban ese límite. Algunos llegaban a la orilla de ese mar negro como la noche y daban la vuelta. Elise bajó la espada, dio media vuelta y salió corriendo hacia la batalla. «¡Corre, vampirita! ¡Date prisa!», le gritó Arkham y devolvió la atención a la hechicera Le Fay. «Y ahora, nosotros a la nuestro, Morgiana». «Sabes que tenía razón, ¿verdad? Mejor el fuego que la ceniza», susurró Morgiana con los ojos cerrados. «Mejor la muerte que lo que viene». «Y eso tendrás, te lo juro. Tu espíritu no resucitará con una orden suya o mía», dijo Arkham levantándose del suelo. «Estarás muerta y ya. No sufrirás más. ¿Me lo prometes?». Arkham titubeó un momento, pero luego asintió con la cabeza. «Te lo prometo». «¿Por qué?», preguntó Morgiana. «Al parecer queda una pizca de misericordia en mí». Morgiana sonrió cuando Arkham la degolló. El oscuro cielo adquirió un aspecto siniestro cuando unas nubes extrañas comenzaron a agruparse. Un enjambre de espíritus que chillaban estridentemente circunvoló el círculo de piedra y el viento aulló como una bestia agonizante. Arkham levantó los ojos del cuerpo de Morgiana e hizo un gesto a sus criaturas para que levantaran del suelo a Volmark. «Haz lo que quieras conmigo, cadáver, pero al final caerás en las manos de Sigmar», espetó el anciano. «Te pulverizará los huesos con su martillo y el viento acariciará el polvo». «Estoy seguro de que lo hará», dijo Arkham. «Naciste para esto, ¿lo sabías? Toda tu vida y tus actos son el fundamento de este momento. La sangre que corre por tus venas es la misma que la de nuestro Dios. Es la sangre del hombre que destruyó a Nagas e hizo el mundo tal y como es». Volmar abrió los ojos con sorpresa. Arkham indicó a las criaturas que le pusieran al anciano la armadura negra. Volmar se resistió, gritó e impecó, pero estaba demasiado débil para zafarse de sus captores. Dirigió las maldiciones de su dios a Arkham y éste alzó la cabeza, esperando. Por fin había llegado el momento de que el encantamiento de Manfred fallara. De haberse tratado de un cuento infantil, así habría sucedido, pero cuando nada pasó, Arkham bajó la vista a Volmark. «Nada. Prueba más que suficiente de que el destino nos tiene a todos cogidos en sus garras. Desde el principio tenía que ser así. Este momento es una resonancia de la promesa de un pensamiento hecha hace miles y miles de años, y todos debemos interpretar nuestro papel». Las criaturas abrocharon el último cierre y la armadura quedó ceñida al cuerpo de Volmark. Este se encorvó bajo su excesivo peso cuando los siervos de Arkham lo soltaron y retrocedieron. El liche hizo un gesto y una pila de cadenas de hierro, amontonadas a medida que Arkham sacrificaba a los prisioneros, se alzó obedeciendo su voluntad, tintineando y traqueteando. Las cadenas salieron disparadas y se enrollaron alrededor de Volmark. Arkham enfiló hacia el caballero y las cadenas se elevaron en el aire y levantaron a Volmark para sumergirlo por los pies en el interior del caldero. Pero antes Arkham tomó ceremoniosamente entre sus manos la corona de la hechicería,
y la colocó sobre la frente ensangrentada del anciano. Volmar gimió y puso los ojos en blanco. Arkham oyó los susurros de la corona cuando la voz de Nagas comenzó a hablar al anciano dentro de su cabeza. Arkham recogió a Lacanás de donde lo había dejado e inició el canto del ritual de invocación y resurrección. Elise atravesó el campo de batalla a la carrera, más veloz que cualquiera de los corceles negros de los establos de Drakenhof. Con la espada se estaba a golpes a diestra y siniestra y derribaba todo lo que le bloqueaba el paso, estuviera vivo o muerto. Elise los había visto cargar contra los elfos que acometían el asalto al galope antes de intentar detener el ritual. Ahora la parte central de la cañada era una fragorosa vorágine de caballos que relinchaban, escudos astillados y cuerpos abatidos. Elise se zambulló en el tumulto y acabó con la vida de un caballero elfo que se plantó delante de ella. Vio el estandarte de Drakenhof ondeando con la brisa de origen sobrenatural y supo que allí era donde estaba Manfred, y donde él estuviera estaba Erican, y seguramente también estaría el resto de los miembros del círculo íntimo. Atisbó a Níctolos un segundo después batiéndose con un caballero elfo, con su mandíbula excesivamente ancha abierta en una carcajada. Nictus sobrevolaba el campo de batalla con sus correosas alas, arrancando elfos de sus sillas de montar y arrojándolos al suelo, donde acababan con el cuerpo aplastado y destrozado. Y entonces, debajo del estandarte, vio a Manfred y a Erican luchando espalda con espalda, pero en el mismo momento en el que los veía, apareció un destello de lacerante luz y el templario de Drakenhof, que portaba el estandarte de batalla de la Orden, se desplomó. El origen del destello era la hoja blandida por una elfa, que se elevó de un salto empuñando la espada con ambas manos, mientras el portaestandarte de Drakenhof caía. Manfred se volvió, pero no con la velocidad necesaria, y la relumbrante espada asestó un golpe descendente, trazando un surco blanco en el aire. Pero entonces apareció Erican para bloquear el tajo. Él y la elfa se tambalearon, y sus hojas repicaron cuando colisionaron. Elise abrió paso hacia ellos a través de la apretada masa de la batalla, todavía con las palabras de Arkham resonándole en la cabeza. En ese momento no importaba nada más. Todas sus esperanzas, todos sus sueños y conspiraciones eran ceniza y carbón, consumidos por el fuego que la impulsaba a acudir al lado del hombre que amaba. Porque era amor, a pesar de que se fundamentaba en el odio, la sangre y el engaño. Quizá esa era la única clase de amor al alcance de las criaturas como ellos. El amor era el motivo que la había llevado a conspirar para traerlo de vuelta de la única manera que sabía, para demostrarle que él todavía la necesitaba, que le pertenecía, y había fracasado. Sus mentiras y sus engaños solo habían contribuido a alejarlo un poco más de ella y a enfilarlo por un camino peligroso. Puso de rodillas a un elfo de un golpe y lo mató de un tajo. Mientras extraía la espada del cadáver, vio que Erican perdía la espada y agarraba el asta del estandarte de Drakenhof para defenderse de su oponente. La elfa partió el asta cuando Erican lo alzó para detener un golpe. La espada impactó contra la coraza de Erican y este cayó. ¡No!, gritó Elise y echó a correr hacia la elfa con su esbelto cuerpo moviéndose con la velocidad del rayo. La elfa dejó el cuerpo inmóvil de Erican en el suelo y blandió la espada, pero la vampira interceptó el golpe y sacudió a la elfa con una atroz acometida. Extendió el brazo con la espada y gruñó: ¡Es mío! Echó un vistazo a Erican. Su cuerpo yacía laxo y tenía los ojos cerrados. La espada le había atravesado la coraza y de la herida manaba una sangre oscura. Devolvió la atención a su oponente cuando la oyó espetar algo en su lengua. La examinó para tomarle la medida. Su armadura estaba abollada y tenía la túnica manchada y llena de desgarrones. Sin embargo, su rostro se mantenía fresco y en él no había ni rastro de cansancio ni de miedo.
Manejaba la espada con firmeza y cuando se abalanzó con ligereza sobre Lis, ésta pasó apuros para bloquear el golpe. Se movieron en círculo, tratando de adivinar cada una de las intenciones de la rival. Un segundo después sus hojas se trabaron y ellas se enzarzaron en una pelea de leonas por una presa. La elfa era sorprendentemente fuerte y mucho más agresiva de lo que había esperado Elise. Ni siquiera cicatrices había tenido tanta ferocidad y se volvió obligada a ceder terreno paso a paso. Tropezó con algo y resbaló hacia atrás. Se le habían enredado los jirones del estandarte de Drakenhof en las piernas y casi se puso a reír ante lo ridículo de la situación. Pero entonces cayó y la espada salió disparada de su mano. La elfa no desperdició la oportunidad y saltó sobre ella con la hoja levantada. Una forma oscura se alzó oportunamente detrás de la elfa y le asestó un golpe brutal que la envió al suelo con un rugido. Elise se puso de pie como pudo y recogió la espada del suelo. Erican ya tenía los colmillos hundidos en el cuello de la elfa y le arrancó la espada de la mano para arrojarla lejos. La elfa gritó y sacó del cinturón un cuchillo que clavó en el pecho de Erican, que se tambaleó y trató de agarrar la empuñadura de la daga. La elfa apoyó una rodilla en el suelo y presionó con una mano la herida del cuello. Con los ojos apagados del dolor buscó a tientas su espada, pero Elise la pisó antes de que pudiera cogerla y apretó la punta de la suya contra su cuello. Se puso tensa. Estaba lista para hundirla en la garganta de la elfa. Elise oyó un monstruoso rugido procedente de algún lugar a su espalda y el suelo comenzó a temblar. Una racha de aire saturada de magia la acarició y entonces algo cayó en el suelo a su lado. Bajó la mirada y vio un cadáver carbonizado envuelto en los restos de una túnica azul. «Gracias, querida prima. Me proporcionaste la ocasión que necesitaba para encargarme de ese pestilente mago», dijo Manfred a su espalda. «Dadme un momento y os entregaré otro para la cuenta», gruñó, e hizo ademán de clavar la espada, pero entonces notó la mano de Manfred en el hombro. «No, no lo creo. Esta tiene espíritu. La mayoría de los elfos solo son un puñado de vanidosos con el ego frágil, pero esta es un poco más asilvestrada, pienso», dijo Manfred con un ronroneo. «Ha matado a unos cuantos de tus colegas templarios y ha estado a punto de acabar también con vosotros dos». Avanzó unos pasos y aplastó el cráneo ennegrecido del mago muerto. Cuando la elfa intentó levantarse, Manfred la devolvió al suelo de una bofetada. Ya no volvió a intentarlo. Miró a Elise. «La dejo en tus piadosas manos, querida prima. Tú y Cuervo Demonio podéis acabar lo que habéis empezado. Ser amables, os lo suplico». Un momento después, la sonrisa del vampiro se había esfumado y su rostro había adquirido una expresión de pánico. Se llevó las manos a la cabeza. Elise oyó algo así como el zumbido de una avispa dentro de la cabeza, que desapareció con la misma prontitud con la que había comenzado. «¿Qué ha sido eso?», espetó la vampira. «Nagash», gruñó Manfred, que abandonó al resto y salió escopeteado de vuelta a los 9 demonios. Mientras corría, su corcel de huesos apareció como de la nada y se colocó al galope a su lado. Manfred extendió una mano para asirse a la silla de montar y se encaramó al caballo de un salto. Elise lo siguió con la mirada y luego se volvió hacia Erican. El conde Nictolos se había reunido con ellos y también Nictus. Los dos vampiros parecían recién salidos de darse un baño en un mar de sangre. «No le ha atravesado el corazón por los pelos», dijo Nictolos, sujetando en alto el cuchillo que acababa de extraer del pecho de Erican, y añadió sonriendo: «Tiene la suerte de los von Karstein, aunque no lleve su nombre». «Vivirá, jovencita», dijo Nictus con un tono tranquilizador. «Es un tipo duro este príncipe necrófago tuyo». Elise se dejó caer al lado de Erican y le acarició la mejilla. Él la miró. ¿Por qué viniste a buscarme?», preguntó jadeando. «Idiota», dijo ella suavemente. «Nadie me abandona, y tú menos». Se inclinó hacia él y le besó. Percibió el sabor de su sangre y el de la sangre de la elfa. Se sentó de cuclillas y se sujetó detrás de la oreja un mechón de pelo rebelde al volverse para mirar hacia los 9 demonios.
Los vientos que azotaban las piedras habían arreciado progresivamente y ahora los monolitos relumbraban con una luz cegadora. Aunque no sabía con certeza qué estaba sucediendo allí, ya era demasiado tarde para que ella pudiera hacer algo. Ahora todo dependía de Manfred. Se volvió de nuevo a Erican y esbozó una sonrisa amarga. «La libertad está sobrevalorada, cariño», dijo, y le dio otro beso. Manfred cabalgó enloquecidamente hacia los 9 demonios, con un permanente gesto de ira que dejaba a la vista los colmillos. Ya tendría tiempo para castigarlos después, a ella y a su mascota. Ahora lo importante era llegar al círculo de piedras antes de que Arkham completara el ritual, ya que no podía permitir que Nagar resucitara con absoluta libertad. Estaba tan concentrado en los 9 demonios que no se percató de la sombra que lo cubrió. Un segundo después sintió el dolor punzante de unas garras que le atravesaban la armadura. Manfred se lanzó por encima de la cabeza de su montura, aterrizó con un golpetazo tremendo y rodó por la tierra compacta del suelo, mientras el caballo se descomponía a su alrededor y descargaba sobre él una lluvia de huesos y trocitos de carne. Cuando se disipó la nube de polvo, vio que el execrable grifo del Tharion se abatía hacia él como una inmensa ave rapaz con manchas. Sus chillidos le taladraron el cerebro y Manfred desenfundó a toda prisa la espada para defenderse del elfo que descendía dispuesto a clavarle la lanza en el corazón. El vampiro se agachó con un gruñido y la punta de la lanza resbaló por la hombrera de la armadura y le rasgó la capa cuando se elevó de un salto para acudir al encuentro del grifo. La hoja de Manfred desajó el peludo tórax y la bestia comenzó a chillar de puro dolor. Propinó al vampiro una patada con una garra para quitárselo de encima y se estrelló contra el suelo justo al pie del montículo sobre el que se alzaban los 9 demonios. Manfred, con la cara ensangrentada, se levantó rápidamente y corrió hacia la bestia caída. Cuando llegó a ella, el Tharion se puso de pie, maltrecho pero con la cabeza erguida. Lanzó una única mirada inescrutable a su montura y luego extendió el brazo con la espada hacia Manfred. «Estás en mi camino». «Así es, elfo», contestó Manfred sonriendo. El Tharion comenzó a caminar con paso firme. «Hoy no tengo tiempo para ti, bestia. Lo mejor sería que te largaras y vivieras para luchar otro día». «Pues hazme un hueco», espetó Manfred. Estaba frente a una criatura cuya arrogancia rivalizaba con la suya, y el franco descaro del elfo lo hirió en el orgullo. ¿Cómo se atrevía a invadir sus tierras y a tratarlo como si fuera un don nadie? Se interpuso en el camino del elfo cuando éste quiso encaminarse hacia los 9 demonios. 2 hojas, una forjada por los artesanos más notables de un imperio largamente extinguido y la otra forjada por la civilización más poderosa que jamás hubiera pisado la tierra, chocaron con un ruido que recordó el rugido de un tigre. Manfred arremetió contra su oponente y profirió un grito de guerra que no se había oído en siglos y que era inconcebible que hubiera salido instintivamente de su garganta. Del Tharion no salió ningún ruido, ni su rostro reflejó el menor asomo de esfuerzo cuando bloqueó la acometida del vampiro. Manfred se movía con una rapidez que no había tenido en muchos siglos que acumulaba de existencia. Sus movimientos eran tan veloces que el ojo humano no habría podido seguirlos, tanto que el aire le rasgaba la piel. No obstante, el Tharion detuvo todos los golpes con una elegancia que resultaba dolorosa para la vista de Manfred. Todos salvo uno, y el vampiro soltó una carcajada de satisfacción, con los dientes apretados, cuando la punta de su espada se deslizó por el brazo del elfo y hendió con facilidad la armadura y tela para hundirse en la carne. El Tharion se tambaleó y un segundo golpe de Manfred le sajó el costado y le rajó la coraza. Manfred se echó a reír, mientras el dulce olor de la sangre del elfo le colmaba el olfato. «Muere, guerrero, pues la muerte es lo único que vas a encontrar en este lugar. Muerte y una eternidad de servidumbre». Rodeó al Tharion y continuó mofándose de él. «Creo que te voy a nombrar mi guardaespaldas. Ando escaso de ellos, gracias a ti. ¿Te gustaría eso, elfo?
Dejaré que tu cuerpo mutilado lidere mis legiones cuando incendie las preciosas torrecitas blancas de tu pueblo y pasen a ser de mi propiedad. Manfred esperaba conseguir su propósito de provocar al elfo, de hacer que lo atacara en un arrebato sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, el elfo se enfrentó a él con una meticulosidad escalofriante. Detuvo la siguiente acometida del vampiro y estuvo a punto de degollarlo con el filo de la hoja. El Tharion luchaba con la precisión de un mecanismo y cada golpe suyo parecía calculado para conseguir la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. Si no se hubiera encontrado de repente a la defensiva, Manfred se habría sentido impresionado. Mientras intercambiaban golpes, el vampiro se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo él era el oponente menos diestro en un duelo. Durante muchos años lo había confiado todo a una destreza que venía de lejos y a la mera fuerza bruta, pero ahora encontraba por fin un contrincante al que simplemente no podía superar. El Tharion le abrió un tajo en la coraza y su espada llegó a cortar carne. Un segundo golpe del elfo impactó en el antebrazo de Manfred con la precisión de un martillo. Le partió huesos y desgarró músculos, y el brazo le quedó colgando del hombro por una angustiosa fibra. El vampiro retrocedió aullando como un loco y sujetándose la extremidad herida. Su espada yacía olvidada en el suelo, y el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor, mientras veía que todas sus esperanzas y todos sus sueños se convertían en cenizas delante de él. «¡No!», bramó apretando los dientes. «¡No! He luchado demasiado durante mucho tiempo para caer derrotado ante ti», gritó agitando hacia el elfo el brazo sano. Unas magias letales se fusionaron en el aire delante del elfo, que avanzaba hacia él con un gesto decidido, y cobraron forma 6 espadas negras. Pero el Tharion se deslizó entre las hojas, esquivando del primero al último golpe. Manfred, sentado en cuclillas, observó cómo el elfo se abría paso entre las espadas mágicas. Los sables solo eran una distracción y no tardarían en desaparecer, lo que dejaría el Tharion de nuevo en un camino franco para atacarlo. Por lo tanto, solo tenía unos breves instantes para actuar. Intentó no prestar atención al dolor del brazo destrozado y reunió la energía necesaria para arrojar un rayo de pura magia destructiva. Se puso en pie sobre sus piernas temblorosas y su campo visual se redujo a la elegante figura del Tharion. Si mataba al elfo no tendría que preocuparse más. Extendió un brazo y un rayo negro chisporroteó a lo largo de su antebrazo y de los dedos flexionados. Pero antes de que pudiera arrojarlo, oyó un gruñido gutural y un cuerpo pesado se lanzó por la pendiente, dejando un rastro de sangre y plumas. El grifo cerró el pico alrededor de su brazo extendido y le clavó las garras en el pecho y en un muslo. Manfred gritó cuando se fue al suelo aplastado por el peso de la bestia, y no halló consuelo en que el conjuro matara al monstruo cuando entró en contacto con él. «¡No! ¡Maldito seas! ¡No!», gritó Manfred suplicando al destino, mientras intentaba liberarse de las garras y del pico del grifo muerto. «¡No! ¡Ahora no! ¡El Tharion! ¡Mírame, maldito seas!», bramó cuando vio que el elfo ascendía la pendiente que conducía a los 9 demonios y apenas le lanzaba una mirada por encima del hombro. Retorciéndose debajo del cadáver de la bestia, Manfred volvió a gritar: «¡El Tharion!». El elfo se dirigió con paso brioso a los monolitos, aparentemente recuperando fuerzas con cada paso que daba. Cuando llegó a las piedras, una luz crepitaba entre ellas, y Manfred se echó a reír con débiles carcajadas. El liche, naturalmente, había realizado un encantamiento defensivo. Naturalmente. Las carcajadas del vampiro se desvanecieron en cuanto el Tharion empuñó la espada con ambas manos y asestó un golpe a la barrera mística. La magia chisporroteó y se retorció por la hoja del arma como una criatura afectada de un intenso dolor. Las runas que recorrían la espada relumbraron como carbón al rojo vivo, y fue entonces cuando el Tharion entró en el círculo de los 9 demonios. Manfred consiguió salir de debajo del grifo muerto con un gruñido agónico y dejándose por el camino más carne y sangre de lo que habría deseado. Aún sangrando en abundancia, se puso de pie, sin apenas poder mantener el equilibrio, y siguió los pasos del elfo. Cuando llegó al círculo,
Hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban y dio un salto para pasar por la abertura que el Tharion había hecho en el círculo de piedras. Pero había sido demasiado lento y chocó contra la barrera mágica, de la que salió rebotado y tambaleante. Aporreó la barrera con sus puños ya curados y en torno a él se arremolinaron espíritus aulladores. Vio que el Tharion tiraba la espada humeante y fundida. Arkham estaba de espaldas al elfo, de pie delante del caldero, con una mano envuelta en las trenzas doradas de la niña eterna, a quien mantenía por la fuerza con la cabeza y el torso asomados al interior del caldero. En la otra mano sujetaba el cuchillo, con el que iba a rajarle el cuello, como había hecho con el resto de los sacrificados. Encima del caldero estaba suspendido Volmark, envuelto en una madeja mística de cadenas. El Tharion se abalanzó con un rugido propio de su grifo muerto, y Arkham soltó a su prisionera y se dio la vuelta, pero el elfo lo embistió y le agarró de los huesos del cuello con ambas manos. ¡Suéltame, guerrero!, espetó Arkham con una mirada furibunda clavada en el Tharion. Pero el elfo empujó al liche contra el caldero como si tuviera la intención de cortarlo en dos. «Como quieras, no tengo tiempo para la misericordia». Las manos de Arkham se cerraron alrededor de las muñecas del elfo y casi al instante comenzó a salir un humo de rumbre de los avambrazos del Tharion. Manfred observó cómo la maldición de la entropía consumía al señor elfo. Se propagaba por metal y carne con igual intensidad y combaba armadura y marchitaba carne en la misma medida. El cabello del Tharion se tornó blanco y quebradizo y su piel adquirió la consistencia del pergamino. Aún así no soltó el cuello de Arkham y mantuvo la mirada fija en los ojos del liche. Pero entonces, con apenas un suspiro, el Tharion el sombrío, guardián de Toribres, explotó convertido en una nube de polvo. Arkham retrocedió tambaleándose, con el fuego de bruja de sus ojos despidiendo unos destellos que podrían haber sido de arrepentimiento. Manfred volvió a porrear en balde la barrera mística. Entretanto, Arkham se dio la vuelta, tiró de Aliazra para levantarla y recogió el cuchillo del suelo. «Mi padre te destruirá, liche», dijo la elfa. Manfred quedó impresionado al oír su voz, pero no había miedo en ella, sino resignación. «Tu padre ya está muerto, niña. Mis aliados se han ocupado de él». «¿Tus aliados? ¿Qué aliados?» «Arkham, déjame entrar», gritó Manfred, pero el liche no le hizo el menor caso y miró a Aliazra cuando ella dijo: «A pesar de todo el poder que tienes, no sabes nada». «Eso ya lo veremos», contestó Arkham. Luego echó un vistazo al vampiro y le espetó: «Para de golpear mi barrera, vampiro. Estás poniéndome de los nervios». «Déjame entrar, idiota», bramó Manfred. Su mente sondeó la hechicería que protegía las piedras, intentando encontrar un punto débil. Tenía que entrar. «¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Para que intentes subvertir este momento para tus propios fines? No. Creo que no te dejaré entrar. Tú ya has hecho tu parte, vampiro, y de una manera admirable. No lo eches a perder ahora con tus mezquinas travesuras». Arkham se encaminó hacia el caldero y arrastró consigo a Aliazra. Ella forcejeó brevemente y luego apretó las manos contra el pecho del liche. Arkham agitó un brazo en el aire cuando una luz blanca y lacerante brotó de repente y retrocedió como si se hubiera quemado. Luego empujó a la dama elfa hacia el caldero. «¿Qué has hecho, bruja?», espetó con voz rasposa. «Ya lo descubrirás», respondió ella. Arkham vaciló un momento sin despegar los ojos de la elfa. Luego, en un arrebato de furia, la degolló. El liche comenzó a hablar mientras la sangre de la niña eterna se vertía en el burbujeante caldero. Sus palabras poseían una resonancia negra que hacía que el aire vibrara y se retorciera con miedo. Manfred volvió a porrear la barrera y a insultar al liche mientras éste continuaba recitando el conjuro sin prestarle atención. Manfred observó con una creciente frustración que Arkham colocaba el cuchillo en una muñeca de Volmark y con un único y eficaz movimiento le cercenaba la mano. Volmark gritó y se retorció, ceñido por las cadenas, y Arkham alzó la garra de Nagash sin interrumpir el conjuro
y la apretó con fuerza contra el muñón palpitante del gran teogonista. Los gritos de Volmar subieron de tono y de volumen y ascendieron en espiral por el aire para mezclarse con la sobrecogedora reverberación del recitado de Arkham. El liche retrocedió y cogió el báculo a la canás, lo levantó en alto y del muñón de la garra salieron despedidos unos rayos de magia oscura que recorrieron el brazo de Volmar y se introdujeron en su cuerpo torturado. Volmar siguió gritando y revolviéndose en las cadenas, con unas convulsiones que revelaban un sufrimiento que incluso Manfred tenía dificultades para imaginar. El vampiro no disfrutó con el sufrimiento del gran teogonista, aunque en unas circunstancias distintas podría haberlo hecho. Volmar pareció darse por vencido cuando los rayos comenzaron a aumentar de tamaño. A medida que crecían, chisporroteaban y estallaban a lo largo de su cuerpo, escarbaban en él y dejaban una estela de cancerosa masa de magia oscura. No pasó mucho tiempo hasta que lo único que Manfred fue capaz de ver en Volmar fueron unos ojos desorbitados por la agonía. Luego ya no hubo más que una masa que se hinchaba como una abominable sanguijuela a medida que se alimentaba con voracidad de la sangre del caldero. Las cadenas se reventaron, la masa se precipitó al suelo y saltaron chispas de las piedras que tocó. Continuó engordando mientras Arkham apuntaba al caldero con la espada cruel. El liche escupió unas palabras que perforaron el aire como si fueran flechas con su abominable sonido. La espada cruel se elevó desde su mano como alzada por unas manos invisibles y quedó suspendida a media altura durante un momento, hasta que con un estruendoso crujido se descompuso en un millar de fragmentos humeantes que revolotearon alrededor de la masa, como diminutos cometas que chocaban contra ella y escarbaban en su superficie. Fuera del círculo, Manfred se resguardó encorvado contra las piedras cuando el viento reció y el aullido de los espíritus se hizo ensordecedor. Las piedras temblaban y brillaban con un fuego demoníaco y los truenos estallaban en el cielo tormentoso. Y Manfred gritó de dolor cuando los encantamientos con los que había protegido la tierra, su tierra, comenzaron a hacerse pedazos. Algo vasto y terrible descendió al interior del círculo de piedras, con un suspiro que más bien pareció una erupción volcánica. Manfred tenía la cabeza llena de avispas frenéticas y sentía los huesos como si le fueran a saltar del cuerpo para unirse a la vorágine del interior del círculo. Se le hinchó el corazón y se le desprendió del pecho y avanzó a gatas cuando el hechizo que le había impedido entrar se hizo trizas como un vidrio. Algo habló con una voz que resonó dentro de su cabeza. Bien hecho, siervo. Nagas. Era la voz de Nagas, y Manfred sintió que lo abría en canal como si fuera una espada y le destruía la arrogancia, las ambiciones, las esperanzas y la vanidad. Se estremeció mientras se arrastraba hacia el caldero. Se sentía enfermo, como aplastado por una enorme presión. Supo que sus sueños solo habían sido eso, sueños. Al final Arkham había tenido razón. No había manera de controlar lo que había regresado al mundo. Lo que ahora dijo con una voz como un trueno feroz. La gran obra ya puede comenzar. Manfred vio que Arkham se había arrodillado y no pudo evitar imitarlo. Se postró ante aquella cosa que ahora lo miraba con unos ojos tan profundos y vacíos como un agujero en el mundo, con la esperanza de que no percibiera la amargura que corroía en lo más hondo de su ser. ¿Eres mi siervo?, preguntó Nagas con la mirada fija en el vampiro. Manfred von Karstein cerró los ojos. «Sí», respondió con un graznido. «Soy tu siervo, mi señor».